En la historia de la humanidad, ha habido guerreros capaces de cambiar el rumbo de imperios con una sola carga, de resistir hasta el último hombre en condiciones imposibles, o de operar en las sombras sin dejar rastro. Desde vikingos al servicio de emperadores bizantinos, hasta comandos modernos que nadie admite oficialmente. Hoy repasamos a las 10 tropas más letales de la historia, según su capacidad real para matar, resistir y conquistar. En lo más profundo de Constantinopla, entre los muros dorados del gran palacio, había un grupo de hombres que no hablaban griego, que no compartían la religión ortodoxa y que, sin embargo, eran la última línea de defensa del emperador bizantino. Eran altos, de cabello claro, mirada impenetrable y manos forjadas por el hielo del norte. Guerreros vikingos que no protegían reyes escandinavos, sino a uno de los hombres más poderosos del mundo medieval, el Basileus de Bizancio. Nacía así la Guardia Varega, una unidad única en la historia, un cuerpo de élite formado por mercenarios escandinavos y más tarde anglosajones, que juraban lealtad eterna al emperador del Imperio bizantino. No tenían una formación militar tradicional, porque no la necesitaban. Desde su adolescencia, estos hombres habían combatido en incursiones, saqueos y asedios por toda Europa. Dominaban la lanza, la espada, pero sobre todo el hacha, una daneaxe de casi 1,5 metros que blandían con una fuerza descomunal. En combate, eran una muralla de músculo y acero. En palacio, una advertencia silenciosa para cualquiera que osara traicionar al trono. Pero si hubo un momento donde la Guardia Varega demostró que era más que una sombra silenciosa en los pasillos imperiales, fue en el año 1081, durante la batalla de Dyrrhachium. El Imperio bizantino estaba en crisis. Los normandos, liderados por el formidable Roberto Guiscardo, habían invadido los Balcanes con un ejército imparable. Constantinopla necesitaba tiempo para reorganizarse, y el emperador Alejo, primero Comneno, tomó la arriesgada decisión de enfrentarlos directamente cerca de la ciudad de Dyrrhachium, la actual Durrës, en Albania. El ejército bizantino era numeroso pero inestable. Tropas mal entrenadas, alianzas frágiles, y en medio de ese caos, la única unidad que inspiraba confianza era la Guardia Varega. Se colocaron en la primera línea, confiando en su disciplina y su brutalidad para contener a las tropas normandas. Y durante horas lo hicieron. Con sus hachas pesadas, partieron escudos y cráneos, resistiendo cargas de caballería y combatiendo cuerpo a cuerpo con una ferocidad que hizo tambalearse incluso a los veteranos normandos. Las crónicas dicen que los varegos combatieron como hombres fuera del tiempo, sin miedo a la muerte, sabiendo que su deber no era sobrevivir, sino sostener el frente el tiempo suficiente para que el emperador pudiera replegarse. Finalmente, rodeados, agotados y sin refuerzos, fueron masacrados hasta el último hombre. Así cayó la Guardia Varega en Dyrrhachium, no como mercenarios, sino como leyendas. La élite del Imperio Azteca. Durante el auge del Imperio Azteca, en pleno siglo XV, surgieron dos tipos de guerreros que representaban la cima del poder militar mexica: los guerreros jaguar, Ocelotl, y los guerreros águila, Cuautli. Ambos formaban parte de la élite militar de Tenochtitlán y eran seleccionados entre los combatientes más valientes del imperio. La sociedad mexica estaba profundamente militarizada. Desde jóvenes, los varones eran entrenados en las Telpochcali, escuelas militares donde aprendían a luchar, a resistir el dolor, a obedecer y, sobre todo, a sobrevivir en batalla. No se valoraba tanto la cantidad de enemigos muertos, sino la captura de prisioneros vivos para los sacrificios rituales. Esa era la verdadera muestra de superioridad. Para ascender al rango de guerrero jaguar o águila, un combatiente debía capturar a varios enemigos en combate, vivos, y entregarlos para el sacrificio. Una vez lo lograba, pasaba a formar parte de una de estas órdenes militares, con vestimenta y armas distintivas. Ambos usaban armas tradicionales como el macuahuitl, una espada de madera con hojas de obsidiana, lanzas, mazas y escudos decorados. Además, recibían beneficios sociales. Podían tener tierras, esclavos, vivir en barrios especiales e incluso beber pulque, una bebida alcohólica reservada a la élite. En tiempos de guerra, estos guerreros eran los primeros en entrar en combate y los últimos en retirarse. Su función no solo era militar, sino también religiosa y simbólica,
alimentaban a los dioses con sangre, y su vida estaba al servicio del equilibrio cósmico según la cosmovisión mexica. El momento más recordado en la historia de los guerreros jaguar y águila llegó con la llegada de los españoles en el siglo XVI. En 1521, durante el sitio de Tenochtitlán, los guerreros de élite lucharon hasta el final para defender la capital del Imperio Azteca. A pesar de estar en desventaja tecnológica frente a los arcabuces, espadas de acero y caballos de los conquistadores, estos combatientes resistieron durante más de 2 meses. Aprovecharon los canales, las azoteas y los templos para emboscar a los invasores, causando numerosas bajas y defendiendo cada metro de terreno con tenacidad. Incluso cuando la ciudad ya estaba condenada, siguieron combatiendo. Algunos relatos españoles cuentan cómo los guerreros capturaban soldados enemigos para sacrificarlos públicamente, como una forma de enviar un mensaje de desafío. Según las crónicas, lucharon hasta que no quedó piedra sobre piedra en su ciudad. Los guerreros jaguar y águila no eran conquistadores como los romanos, ni fuerzas encubiertas como los modernos comandos, pero dentro de su mundo, fueron el símbolo máximo del poder, el valor y la conexión entre la guerra y los dioses. La Guardia del Emperador. La Guardia Imperial fue la unidad de élite del ejército napoleónico. No solo era su fuerza más disciplinada y temida, sino también un símbolo del poder personal de Napoleón Bonaparte. Funcionaba como su guardia personal, su reserva estratégica y su carta secreta en el campo de batalla. Su origen se remonta a 1799, cuando Napoleón, recién convertido en primer cónsul, reorganizó una guardia especial a partir de los mejores soldados de la Guardia del Directorio. Tras proclamarse emperador en 1804, transformó esta unidad en la Guardia Imperial, un cuerpo selecto dentro del ya temible ejército francés. Ingresar en la Guardia no era fácil. Se requería experiencia de combate probada, excelente estado físico, conducta ejemplar y, en muchos casos, haber sobrevivido a varias campañas. La guardia estaba dividida en vieja guardia, joven guardia y media guardia. Era la última bala de Napoleón, la que no se disparaba hasta el momento decisivo. Además de infantería, la guardia contaba con caballería de élite, como los granaderos a caballo y los lanceros polacos, y artillería pesada, lo que la convertía en una fuerza completa y letal en cualquier terreno. La Guardia Imperial participó en numerosas campañas, pero su momento más recordado y dramático fue en la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815. Napoleón, enfrentando a las fuerzas combinadas del duque de Wellington y los prusianos de Blücher, contaba con una última esperanza: su guardia. A lo largo del día, Napoleón esperó el momento justo para desplegarla. Cuando la situación se volvió crítica, envió a la vieja guardia al asalto final, confiando en que su sola presencia rompería las líneas enemigas. Era una jugada arriesgada, pero no sin precedentes. La guardia ya había salvado la situación en batallas anteriores como Eylau y Dresden. Sin embargo, en Waterloo por primera vez, la guardia falló. Avanzaron con disciplina y coraje, pero fueron recibidos por un fuego devastador de mosquetes, artillería y ataques laterales. Pese a todo, no huyeron. Cuando el cerco se cerró sobre ellos, los supervivientes formaron cuadros defensivos y lucharon hasta ser aniquilados, negándose a rendirse. Uno de los oficiales británicos presentes dijo que nunca se había visto a hombres morir así. La leyenda cuenta que uno de los últimos generales de la Guardia, Pierre Cambronne, respondió al llamado de rendición con una sola palabra: merde. La Guardia Imperial no solo fue una unidad militar de élite, fue el corazón del mito napoleónico, y aunque cayó en Waterloo, lo hizo de pie, como lo que siempre fue, el puño cerrado del emperador. La élite del Imperio Aqueménida. En el siglo VI a.C., bajo el reinado de Ciro el Grande, nació uno de los imperios más poderosos y organizados de la antigüedad, el Imperio Aqueménida de Persia. Para protegerlo, y al mismo tiempo expandirlo, se formó una unidad de élite que pasaría a la historia por su número constante, su disciplina y su poder simbólico: los Inmortales. Este cuerpo de élite estaba compuesto por 10.000 soldados permanentes, seleccionados de entre las mejores tropas del imperio. Su nombre no se debía a que fueran invencibles, sino a que cada vez que uno caía, era sustituido de inmediato, manteniendo así el número exacto y la imagen de una fuerza perpetua, incorruptible, inmortal.
Los inmortales eran la guardia personal del rey, pero también actuaban como fuerza de choque en campañas militares, y eran utilizados tanto en asedios como en batallas en campo abierto. Estaban equipados con lanzas largas, espadas cortas, arcos compuestos, escudos ligeros y armaduras hechas con placas de hierro o bronce bajo ropajes decorativos. Su entrenamiento era riguroso para la época. Aprendían a combatir en formación cerrada, a usar diferentes tipos de armas y a mantener siempre la compostura. Eran tan disciplinados que marchaban en perfecto silencio, lo que causaba una impresión poderosa en sus enemigos. Aunque la mayoría eran persas, también se reclutaban guerreros de élite de otras regiones del imperio, siempre bajo un control estricto. Servir como inmortal era un honor reservado a los más leales y capacitados. La campaña más famosa de los inmortales fue durante las guerras médicas, enfrentando a las polis griegas. Su participación más recordada fue en la batalla de las Termópilas, en el año 480 a.C., durante la segunda invasión persa, liderada por Jerjes I. Allí, los inmortales fueron enviados contra los espartanos de Leónidas, quienes resistieron durante días en un estrecho paso montañoso. Los inmortales, acostumbrados a victorias rápidas y contundentes, fueron detenidos una y otra vez por la muralla de escudos y lanzas de los hoplitas. Pese a su reputación, no lograron romper el frente griego por sí solos. Solo cuando un traidor mostró un paso alternativo, los persas pudieron rodear a los defensores. Aunque el imperio acabó ganando la batalla, la imagen de los inmortales quedó dañada en el imaginario occidental. Aún así, su papel fue esencial en otras campañas, como la conquista de Babilonia, Egipto y partes de la India. Eran el brazo ejecutor del poder imperial, utilizados tanto para proteger al rey como para aplastar rebeliones. Los inmortales no fueron dioses, pero su disciplina, su constancia y su imagen imponente los convirtieron en un símbolo del poder persa durante más de 2 siglos. La caballería que hizo temblar Europa. Entre los siglos XVI y XVII, el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania formaban una de las potencias más grandes de Europa. Para defender sus fronteras, y muchas veces para expandirlas, contaban con una unidad de caballería que se convertiría en leyenda, los húsares alados. Estos guerreros eran mucho más que jinetes con armaduras llamativas. Eran la élite de la caballería pesada europea, temidos por otomanos, rusos, suecos y cualquier ejército que tuviera la mala suerte de enfrentarlos en campo abierto. Su origen se remonta a mediados del siglo XVI, cuando los húsares ligeros de inspiración húngara evolucionaron en la caballería pesada polaca, con mejores armas, protección y disciplina. Fueron especialmente activos durante el reinado de Esteban Báthory y alcanzaron su auge en tiempos del rey Juan III Sobieski. Lo que más llamaba la atención, y aún lo hace, eran las alas de madera decoradas con plumas que llevaban en la espalda o unidas a la silla del caballo. Estas alas no solo tenían valor simbólico, se cree que, al galopar, generaban un zumbido o silbido aterrador que desmoralizaba al enemigo antes del impacto. Además, dificultaban que los lazos de los enemigos atraparan a los jinetes por la espalda. Cada húsar iba equipado con una lanza larga, hasta 6 metros, una sable curvo, una armadura metálica reluciente y un caballo de raza. Eran rápidos, imponentes y tremendamente eficaces en cargas masivas. Su entrenamiento era riguroso. No solo se exigía habilidad en combate, sino también precisión en formación, fuerza física y control total del caballo a gran velocidad. Eran soldados profesionales y, además, miembros de la nobleza, por lo que su motivación combinaba deber, honor y orgullo. La mayor gesta de los húsares alados tuvo lugar en la batalla de Viena, el 12 de septiembre de 1683. El Imperio Otomano había sitiado la capital del Imperio Habsburgo con más de 150.000 hombres. La caída de Viena parecía inminente. Pero entonces, un ejército cristiano liderado por el rey Juan III Sobieski de Polonia llegó para romper el sitio. Después de días de escaramuzas, llegó el momento decisivo. Sobieski ordenó la carga final con 18.000 jinetes, de los cuales unos 3.000 eran húsares alados. Bajaron por las colinas de Kahlenberg en una formación masiva, atravesando las líneas otomanas como si fueran papel. El impacto fue tal que el ejército enemigo se desmoronó por completo, iniciando una retirada desordenada. La carga de Viena fue una de las mayores y más exitosas cargas de caballería de la historia.
fue también el punto de inflexión en la lucha entre Europa y el Imperio Otomano. Los húsares alados no solo dominaron los campos de batalla, también construyeron una imagen que sigue viva hasta hoy. La de una caballería que combinaba velocidad, fuerza y terror psicológico. En su época, no había nada igual en Europa. Quien osa, gana. El SAS británico no solo es una de las fuerzas especiales más eficaces del mundo, también es el modelo sobre el que se han inspirado muchos otros cuerpos de élite modernos. Su lema, simple y directo, lo resume todo: Who dares wins. Quien osa, gana. El SAS fue fundado durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, por el oficial británico David Stirling. En un momento en que los aliados necesitaban tácticas no convencionales para golpear al eje desde dentro, Stirling propuso crear una pequeña unidad altamente entrenada para llevar a cabo infiltraciones, sabotajes y operaciones tras las líneas enemigas, especialmente en el norte de África. Con tan solo unos pocos hombres al principio, el SAS comenzó a atacar aeródromos, destruir aviones en tierra, cortar líneas de suministro y sembrar el caos en las retaguardias enemigas. Su impacto fue tan devastador que Hitler ordenó que cualquier comando capturado fuera ejecutado inmediatamente. Después de la guerra, el SAS fue desactivado temporalmente, pero el estallido de nuevas crisis como la rebelión en Malasia, la guerra en Omán, Irlanda del Norte y más adelante los conflictos en Irak y Afganistán hicieron que se convirtiera en una herramienta indispensable para el Reino Unido. Hoy en día, el SAS sigue siendo uno de los cuerpos más secretos y efectivos del mundo, con operaciones encubiertas en decenas de países. Sus miembros son seleccionados tras un proceso de entrenamiento extremadamente exigente, que incluye supervivencia en condiciones extremas, navegación avanzada, combate cuerpo a cuerpo, resistencia física y psicológica y dominio total del armamento moderno. Se estima que solo un 5 a 10% de los aspirantes logran completar el curso de selección, y muchos de ellos provienen ya de otras unidades militares de alto nivel. Entre las pruebas más duras se incluyen cosas como la marcha de 64 kilómetros por las montañas con todo el equipo a cuestas, o el temido ejercicio de evasión y resistencia al interrogatorio, donde deben sobrevivir sin ser capturados y luego soportar interrogatorios simulados bajo presión extrema. El momento que colocó al SAS en la portada de todos los periódicos fue la crisis de la embajada iraní en Londres, en 1980. Un grupo armado tomó rehenes en la sede diplomática, exigiendo la liberación de presos políticos. Después de 6 días de tensión, y con la ejecución de uno de los rehenes, el gobierno británico autorizó la intervención del SAS. En cuestión de minutos, los comandos irrumpieron por la fachada, lanzaron granadas aturdidoras, eliminaron a los secuestradores y liberaron a los rehenes, todo ante las cámaras de televisión. La operación fue un éxito total y demostró al mundo que el Reino Unido tenía una fuerza capaz de intervenir con precisión quirúrgica, incluso en situaciones de máxima tensión. Desde operaciones clandestinas en Irak hasta infiltraciones antiterroristas en territorio enemigo, el SAS ha dejado huella en todos los rincones del planeta. En muchos casos, nunca sabremos cuántas misiones han llevado a cabo ni dónde, pero su leyenda sigue creciendo, porque en el SAS solo los mejores sobreviven, y quienes lo logran saben que la victoria es solo para quienes se atreven. Mar, aire y tierra, el rostro moderno del combate. Cuando el gobierno de Estados Unidos necesita llevar a cabo una operación letal en cualquier rincón del mundo, hay un grupo que suele recibir la orden: los Navy SEALs. Sus siglas significan Sea, Air and Land, porque están entrenados para operar en cualquier entorno, desde operaciones marítimas hasta infiltraciones aéreas y combates en tierra firme. Los Navy SEALs nacieron oficialmente en 1962 durante la presidencia de John F. Kennedy, aunque sus orígenes se remontan a los equipos de demolición submarina de la Segunda Guerra Mundial. Su misión: llevar a cabo operaciones especiales de alta complejidad, incluyendo reconocimiento, sabotaje, eliminación de objetivos de alto valor y rescates de rehenes. Para entrar en los SEALs hay que pasar por uno de los entrenamientos más exigentes del mundo, conocido como el BUD-S, que significa Basic Underwater Demolition SEAL Training. Dura más de 6 meses y pone a prueba cada aspecto físico y mental del aspirante.
solo un pequeño porcentaje logra terminarlo. Algunas de las pruebas más extremas incluyen la Semana del Infierno, donde los candidatos duermen apenas unas horas durante 5 días de entrenamientos ininterrumpidos, con frío, barro, agua y presión constante. Y el nado de 3 kilómetros en mar abierto con aletas, sin pausa, arrastrando equipo y enfrentando corriente, visibilidad nula y temperaturas bajas. Quienes sobreviven a todo eso aún deben superar fases avanzadas de especialización en combate, paracaidismo, francotirador, buceo, tácticas urbanas y supervivencia. La operación más famosa de los SEALs tuvo lugar el 2 de mayo de 2011, cuando el SEAL Team 6, también conocido como Death Group, fue enviado a Pakistán para eliminar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, autor intelectual del 11S. Tras meses de planificación, los SEAL se infiltraron de noche en el complejo fortificado en Abbottabad, descendiendo desde helicópteros Black Hawk. En cuestión de minutos, neutralizaron a los ocupantes, subieron al piso superior, abatieron a Bin Laden y salieron con su cuerpo, todo sin que el gobierno pakistaní detectara la operación. Fue una misión de alta precisión, ejecutada bajo máxima tensión y con márgenes de error mínimos. Su éxito reafirmó la reputación de los SEALs como una de las fuerzas más letales del mundo moderno. Además de esa misión, han estado involucrados en conflictos en Irak, Afganistán, Somalia, Panamá y en docenas de operaciones encubiertas de las que nunca se ha informado públicamente. Son soldados, pero también operadores de inteligencia, buzos de combate, francotiradores y especialistas en asalto. Un ejército dentro del ejército. Silencio, precisión y resultados. En el corazón del sistema militar israelí existe una unidad tan secreta que durante décadas no se podía ni pronunciar su nombre públicamente. Su existencia era un rumor, sus operaciones un misterio, pero sus resultados hablaban por sí solos. Se trata de la Sayeret Matkal, la unidad de élite encargada de las misiones más delicadas del Estado de Israel. Fundada en 1957, su objetivo era claro: crear una fuerza de reconocimiento profundo y operaciones especiales inspirada en el SAS británico, capaz de infiltrarse en territorio enemigo, recopilar inteligencia y ejecutar misiones quirúrgicas, todo en silencio absoluto. Desde el principio, Sayeret Matkal fue diferente al resto del ejército. Para ingresar, los candidatos deben pasar por el Gibush, un proceso de selección tan exigente física y mentalmente que solo un número muy reducido lo supera. Se evalúa la resistencia extrema, la capacidad de soportar el aislamiento, el trabajo en equipo bajo presión y la toma de decisiones en condiciones críticas. Una vez dentro, el entrenamiento dura alrededor de 20 meses, el más largo de todas las unidades del ejército israelí. Incluye navegación de precisión, combate cuerpo a cuerpo, paracaidismo, técnicas de infiltración, rescate de rehenes y tiro avanzado. La presión es constante. No hay lugar para el error. La operación que catapultó a Sayeret Matkal a la fama mundial fue el rescate en Entebbe, Uganda, en 1976. Un avión de Air France con 248 pasajeros fue secuestrado por terroristas palestinos y alemanes. Tras días de tensión, los secuestradores trasladaron a los rehenes al aeropuerto de Entebbe, con el apoyo del dictador ugandés Idi Amin. Israel decidió no negociar. En su lugar, organizó una de las misiones de rescate más audaces de la historia. Cerca de 100 comandos israelíes, incluyendo a operadores de Sayeret Matkal, volaron en secreto más de 4.000 kilómetros, aterrizaron de noche en Uganda y en apenas 53 minutos asaltaron el edificio donde estaban los rehenes, eliminaron a los secuestradores y evacuaron a casi todos los rehenes con vida. Solo un soldado israelí murió. El comandante de la operación, Jonathan Netanyahu, hermano del futuro primer ministro Benjamin Netanyahu. La operación fue un éxito rotundo y demostró que Sayeret Matkal podía actuar en cualquier parte del mundo, con precisión absoluta. Desde entonces, han llevado a cabo operaciones contra células terroristas, rescates de alto riesgo y misiones de inteligencia estratégica. Nunca buscan la atención, no graban vídeos, no se exhiben, pero su efectividad es temida y respetada incluso por las fuerzas especiales de otros países. En un entorno rodeado de amenazas constantes, Israel creó una unidad capaz de prevenir catástrofes antes de que ocurran. Y si ya ocurrieron, Sayeret Matkal
es quien va a resolverlas. La fuerza que no existe, oficialmente. Durante años, si preguntabas al gobierno de Estados Unidos por Delta Force, la respuesta era simple: no existe. Y sin embargo, era esa misma unidad la que intervenía en las misiones más críticas, más peligrosas y más sensibles del planeta. Hoy se la conoce como First Special Forces Operational Detachment Delta, pero para todos sigue siendo simplemente Delta. Fue fundada en 1977, después de que varias crisis internacionales, como la toma de rehenes en la embajada estadounidense de Irán, dejaran claro que el ejército necesitaba una fuerza capaz de actuar rápida, silenciosa y con eficacia quirúrgica en situaciones de alto riesgo. Su creador fue el coronel Charlie Beckwith, un veterano del ejército que había servido junto al SAS británico y entendía la necesidad de contar con un grupo de operadores fuera del esquema militar tradicional. A diferencia de otras unidades, Delta Force no busca soldados sin experiencia, sino que selecciona a los mejores de los mejores: Rangers, boinas verdes, SEALs, incluso miembros de otras agencias. Todos deben pasar por un proceso de selección altamente secreto, centrado en habilidades físicas, mentales y psicológicas. Apenas un pequeño número lo supera. El entrenamiento incluye tácticas antiterroristas, operaciones urbanas, asalto a estructuras, tiro de precisión, infiltración, resistencia a interrogatorios, trabajo encubierto y operaciones conjuntas con inteligencia. También se preparan para actuar en cualquier terreno: desierto, selva, montaña o ciudades. Delta Force no actúa de forma oficial. Sus misiones no suelen ser reconocidas públicamente y los detalles rara vez salen a la luz. Solo cuando ocurre algo muy grande, aparece su sombra. En diciembre de 2003, después de meses de búsqueda, Delta Force localizó al dictador iraquí Saddam Hussein, escondido en un agujero subterráneo cerca de Tikrit, su ciudad natal. La operación fue ejecutada con velocidad y precisión. Los operadores asaltaron la zona en plena noche, neutralizaron la defensa sin disparar un solo tiro y extrajeron a Saddam vivo, sin bajas ni errores. El resultado fue presentado al mundo como una victoria total en la guerra de Irak y demostró que Delta podía actuar con efectividad, incluso bajo máxima presión internacional. Además de esta misión, Delta ha participado en operaciones de alto nivel en Somalia, Afganistán, Siria y otras zonas clasificadas. También fue parte del equipo conjunto con SEALs y CIA en la eliminación de líderes terroristas como Abu Bakr al-Baghdadi. A diferencia de los SEALs, Delta Force trabaja más estrechamente con la inteligencia militar y la CIA, y está diseñada para adaptarse a operaciones donde el margen de error es cero. A menudo, son la última opción antes de declarar la guerra. Son invisibles, son implacables. Y si Delta Force está involucrada, es porque la situación es tan peligrosa que nadie más puede encargarse. No contaban con tácticas sofisticadas ni con el apoyo de grandes máquinas de guerra. No había helicópteros, ni satélites, ni fuego de cobertura. Y sin embargo, los almogávares, en plena Edad Media, llegaron a ser una de las fuerzas más letales, temidas y eficaces de su tiempo. Por eso, y no por romanticismo, ocupan el primer puesto de esta lista. Los almogávares eran infantería ligera de origen principalmente aragonés y catalán, activos desde el siglo XIII. Nacieron en las zonas fronterizas de la Reconquista, acostumbrados a sobrevivir en condiciones extremas, viviendo de saqueos, emboscadas y lucha constante. Su nombre proviene del árabe al-Mugawir, que significa el que hace incursiones. No eran soldados de formación clásica, eran guerreros de frontera, endurecidos por el combate real, acostumbrados a moverse en grupos reducidos, atacar por sorpresa y desaparecer. Su brutalidad era legendaria, tanto como su efectividad. Muchos de ellos eran hijos de campesinos o pastores, sin linaje, pero con el acero suficiente para cambiar el rumbo de batallas. Vestían ligero, sin armaduras pesadas, lo que les daba movilidad. Usaban lanzas, cuchillos anchos, llamados cuchillos de monte, espadas cortas, jabalinas y, sobre todo, una actitud salvaje e imparable. Antes de entrar en combate, golpeaban sus armas contra las piedras para hacer saltar chispas y gritaban: «¡Desperta ferro! ¡Despierta hierro!», un grito que sembraba el pánico entre sus enemigos. Tras participar en las campañas de la Corona de Aragón en Sicilia y el sur de Italia, los almogávares fueron contratados como mercenarios por el Imperio Bizantino.
en el año 1302, para luchar contra los turcos en Asia Menor. Así nació la famosa Compañía Catalana de Oriente, liderada por Roger de Flor. En menos de 2 años, arrasaron literalmente las fuerzas otomanas, ganando batallas con una ferocidad tal que incluso los bizantinos empezaron a temerlos. No solo derrotaban ejércitos enemigos, sino que sometían regiones enteras con una mezcla de terror, velocidad y agresión. Pero su éxito causó desconfianza. En 1305, el emperador bizantino mandó asesinar a Roger de Flor, en un intento de acabar con la compañía. Fue un error fatal. Lo que vino después es conocido como la venganza catalana. Los almogávares arrasaron territorios bizantinos durante años, sin freno, dejando una estela de destrucción tan brutal que incluso crónicas bizantinas los describen como una plaga imposible de contener. Terminaron conquistando los ducados de Atenas y Neopatria, donde reinaron durante décadas, guerreros sin reino, que terminaron con uno propio. No tenían banderas gloriosas, ni nobles que los dirigieran desde la retaguardia. Solo tenían hambre, rabia y una sed de combate inagotable. Y en una época de caballeros cubiertos de hierro, los almogávares eran la tormenta que llegaba a pie, descalza, y te hacía pedazos. Estas fueron para nosotros las 10 tropas más letales que ha conocido la historia. Algunas son conocidas, otras han sido olvidadas, pero todas tienen algo en común. Su sola presencia infundía miedo. Si te gustaría que profundicemos en alguna de estas unidades con un vídeo completo dedicado a su historia y batallas, déjalo en los comentarios. Y ahora la pregunta es, ¿cuál habría sido tu top? Te leo.